estos colores se encienden, se colorea, ¿no? Cuando existe una práctica, una de esas prácticas, ¿no? La gente a veces me pregunta, ¿no? Jaime, ¿no te da pudor exhibir tu intimidad? Hombre, eso son unas líneas, tío. O sea, pero si además si estás subiendo en Facebook tu vida, ¿no? Yo no subo mi vida en Facebook, pues subo esto, ¿no? Pero es curioso porque este trabajo incluso, es decir, yo hice esto como un juego, luego lo publiqué en algún medio, se expuso en algún lugar, luego en otro lugar, ahora está en el MIT de Boston, ¿no? Y yo digo a mi mujer, te juro que nunca imaginé que nuestra vida sexual había llegado tan lejos, no sé qué hace en Boston, ¿no? Pero es curioso el feedback. Yo no puedo tener mucho feedback, porque suelo trabajar en papel o en exposiciones, ¿no? Bueno, aquí no se ve bien los colores, aquí podéis ver a la derecha, son 3 vidas sexuales, porque cuando la terminé la mía, unos amigos, 2 parejas de amigos me dijeron, joder, ¿cómo nos gusta tu vida sexual, tío? Digo, sí, digo, me voy a hacer una alfombra, es bonito. Hostia, no, de verdad, la mía es, joder, no se aprecia, pero la mía es la de en medio, que es como la más colorista, la más intensa, ¿no? Y yo les dije, oye, pues yo sí, si queréis, pues yo os hago vuestra vida sexual, o sea, no hay problema. Y me pasaron los datos y se la hice, ¿no? Pero es la única vez que se expusieron, eso es en La Coruña, que se expusieron las 3, ¿no? Entonces, cuando hay una exposición, cuando participo en una exposición o una exposición y se hace trabajo o otros trabajos míos, me gusta mucho acercarme y escuchar, ¿no? Como yo no soy nadie, pues escucho como la gente comenta, ¿no? Y me acuerdo la última vez que estuve en una exposición que se mostraba ese trabajo, que era en el Somerset House de Londres, y estaba allí mirando, ¿no? Haciendo de espectador, cuando 2 chicas jóvenes se acercaron, muy jóvenes, y más o menos la cosa funciona así, ¿no? Se mira y dice, es más bonito, más feo, es una representación abstracta, hay a quien le gusta y a quien no, ¿no? Luego ven la cartera, la leyenda, la explicación de lo que es, ahí hay un regreso, ¿no? Y entonces una lectura, ¿no? Y una de estas 2 chicas le dijo a la otra, ¿no? Frente a una franja negra grande, es decir, sin actividad sexual, se quedó así mirando y le aseguró a la otra, cistitis. Y se fueron. Inmediatamente después venía otra pareja, en este caso una mujer y un hombre, jóvenes también, no tanto, y frente a la... hicieron el mismo, digamos, ¿no? Ay, qué bonito, no, mira, pero esto tampoco. Y frente a la misma franja negra, él le dice a ella, este tío viaja mucho. Quiero decir, no sé la vida sexual de quien estaban viendo, pero la mía no. Los datos no pueden ser verdad. Los datos, sumergidos como estamos en la era del Big Data, empresas privadas, gobiernos, recogen, almacenan, visualizan y analizan billones de datos sobre todos nosotros, pero sin nosotros. Las modernas tecnologías prescinden de nuestra intermediación, haciendo de este hecho un valor. Deshumanizados, los datos son más objetivos. Y es esta objetividad, precisamente, lo que les impide ser verdad. La verdad, además de hechos, está compuesta por elementos culturales, está compuesta por experiencias personales, por interpretación, por subjetividad en suma. No hay 2 verdades iguales, afortunadamente. En nombre de la verdad, las personas estamos dispuestas a hacer guerras. La verdad es sujeto y cada persona dispone de la suya. Durante 7 años publiqué una columna de opinión en el diario La Vanguardia, donde me dejaban hacer lo que me daba la gana y dejarme a mí que haga lo que me da la gana. Es bastante osado, ¿no? Aquí lo que podéis ver es una gráfica, 4 gráficas de radar. Se conocen habitualmente como gráficas de radar, ¿no? Que se suelen utilizar para estas, como las barras, las gráficas de fiebres, ¿no? O de tortas, pues para explicar cosas tan tangibles como la evolución de un índice bursátil,
o el PIB de un país. A mí me parece que es más cercano, por ejemplo, qué cosas son importantes para mí en el marco de una relación de pareja. Así que mucho más, lo entiendo mucho más que el índice Dow Jones. No sé de qué están hablando. Así que decidí utilizar esas gráficas para explicar cosas que yo comprendía y me interesaban. Y aquí lo que estáis viendo es precisamente eso, ¿no? Son 16 conceptos, los cuales en la primera gráfica, que está en gris, yo valoro del 0 al 10 qué importancia tienen en una relación de pareja. Lealtad, fidelidad, sexualidad, compromiso. Y una vez lo tuve hecho, pensé que estaría bueno saber cómo es, o cómo es, para cada una de las mujeres con las que he tenido la fortuna de convivir, que son 3. El amarillo es Ingrid, el azul es Cristina, la madre de mi primer hijo, y el último es Francisca, mi actual pareja, ¿no? Esto luego no me convencía la representación gráfica, porque a mí me gusta encontrar maneras que sean muy, muy fáciles para todo el mundo. Maneras gráficas de representar que el espectador comprenda por qué está habituado a verlas, porque culturalmente ya tenemos incorporados este tipo de gráficos. Así que lo construí de esta manera que veis aquí, que no deja de ser otra cosa que un gráfico de barras, de lollipop dirían en Estados Unidos, ¿no? Chupa chup, ¿no? Esta es la base. Como veis aquí he puesto todos los conceptos arriba: sexo, amor, fidelidad, lealtad, dinero, inteligencia, socialización y la escala de importancia del 0 al 10 en el eje vertical, ¿no? Y aquí estaría rellenado, ya no por mí, sino por una serie de parejas a las que les fui preguntando. Personas que habían mantenido, que mantenían o habían mantenido y podía acceder a las dos una relación de pareja, les preguntaba, ¿no? ¿Tú me podrías rellenar esto? ¿Qué es importante para ti en el marco de tu relación de pareja, ¿no? El amarillo es el hombre, el azul es la mujer y el verde es la coincidencia de ambos en ese concepto, ¿no? Os lo muestro en detalles, porque en realidad el trabajo es este, que es bastante grande, hace 1,50 m por 2,30 m, y son siete parejas estables, la visualización de datos de 7 parejas, ¿no? Las líneas negras, que parecen trazadas al azar, no lo están tampoco, porque yo soy incapaz de hacer algo al azar, que son esas 7 líneas negras. Como veis, la gráfica tiene una forma como de flor, ¿no? Así que me pareció que estaría bien que tuvieran tallos. Por otra parte, paralelamente a ese trabajo, se me ocurrió preguntarle a gente que conocía, se me ocurrió pedirle que trazaran, mediante una línea, la percepción emocional que habían tenido durante el transcurso de su relación. Esto tiene 2 ejes. El horizontal es el tiempo, hasta 45 años, que es la pareja con la que contacté, que llevan más años juntos. Y el vertical, Y, sería desde la mitad hacia arriba, de 0 a 10, en positivo, y en negativo, de 0 a -10, ¿no? El punto donde salen todas las líneas es el momento en el que las dos personas se conocen. Y los trazos son, sencillamente, que yo le daba una plantilla a la persona y le decía: dibújame tu relación, cómo te has sentido durante tu relación de pareja. Y es maravilloso ver cómo las personas hacen así y resumen en una línea 35 años de relación. Las 7 líneas que están, o las líneas que están destacadas en negro, es porque son estas, que están puestas en vertical. Con lo cual aquí sería, hacia la izquierda, sería un estado de ánimo mejor que cuando conocí a mi pareja, y hacia la derecha un empeoramiento, ¿no? De hecho, hay una pareja que se separaron y por eso la flor está en el suelo, ¿no? Esta es
en esencia, la misma visualización con otras personas. Porque aquí lo que no me gustaba es que son 100 personas que hablan sobre su relación de pareja. Y aquí son 50 parejas, son 100 personas también, pero las dos componentes de la pareja valoran su relación. En naranja el hombre y en azul la mujer. Y luego estas líneas negras, bueno, finas, estas líneas finas, que las unen, vendrían a corregir el desfase que hay, evidentemente emocional, porque nunca se encuentran en el mismo punto las dos personas, pero también temporal. Si hay este triángulo es porque el hombre aquí entiende que su relación duró casi un año menos de lo que cree que duró la mujer. El tiempo relativo. Hace muy poco, menos de un mes, dejé de trabajar en La Vanguardia. Alguien me pregunta si pienso seguir trabajando en medios. Sí, dejé de trabajar desde dentro de la redacción, con la burocracia que supone eso, ¿no? Pero esto que estáis viendo en realidad es una doble página de un diario nacional que en breve espero que lo va a publicar. O sea, mi intención es seguir colaborando con medios, ¿no? La infografía es una herramienta de comunicación que utiliza dos lenguajes, el visual, ya sea mediante formas abstractas o dibujos realistas, y el textual, de forma indisoluble, de tal manera que uno no se entiende en ausencia del otro, consiguiendo así un nivel de precisión mucho mayor que con cualquiera de los dos lenguajes por separado. Es esta capacidad de representar hechos con extrema precisión lo que ha vinculado a la infografía cultural e históricamente con la ciencia y su divulgación, y más recientemente con el periodismo de precisión. En definitiva, con la supuesta panacea de la objetividad. Así pues, ¿cómo resolver la paradoja de tratar el sujeto mediante datos, los hechos más precisos que existen, y con una herramienta al servicio del objeto como es la infografía? Esto que veis aquí es un diagrama de dispersión con dos ejes, X, Y. X es vínculo emocional, X es vínculo intelectual, Y, el vertical, sería el vínculo emocional con mi familia, con el núcleo duro de mi familia. Esto es mis hijos, mi pareja y mi madre. Yo estoy situado en el centro. El rojo es mi mujer, el azul es mi hijo, Bennett, el verde es mi madre. Las líneas negras que nos unen son una graduación de 6 grosores que varían desde la muy finita, casi imperceptible, que podría ser un WhatsApp o una llamada telefónica, hasta las obesas, que serían pasamos todo el día juntos. Durante un trimestre entero, marzo, abril, mayo, si no recuerdo mal, del año 2010, por la noche, me dedicaba a dibujar cómo había sido ese día, ¿no? La diferencia de tamaño también, como veis hay círculos más grandes y más pequeños, tienen que ver con la importancia que yo le otorgaba al vínculo con esa persona ese día. Es decir, podía estar situado en la parte superior derecha, donde habría un mayor vínculo emocional e intelectual, podía haber pasado todo el día con esa persona y sin embargo parecerme poco importante, con lo cual sería un círculo pequeño. O podía no haberme comunicado de ninguna manera, no haber interactuado de ninguna manera con una de esas personas, haberla sentido con un vínculo emocional o intelectual bajo y sin embargo sentirlo como muy importante, por lo tanto sería grande, ¿no? No sé muy bien por qué hice esto, pero al año siguiente lo repetí en el mismo trimestre y había cambiado muchísimo. Entre otras cosas, había cambiado mucho porque había aparecido un nuevo color, que es el amarillo, porque había tenido un segundo hijo. Claro, Lucas se mueve, era un bebé, entonces se mueve solamente en el eje emocional. Con alguien de meses es difícil mantener un vínculo intelectual, ¿no? Pero igual lo que más me llama la atención es cómo la madre desaparece, cómo arrastra a la madre el bebé. Esto quien tenga hijos quizás sabe de qué estoy hablando. La arrastra con él, ¿no?
Al año siguiente repetí el ejercicio aquí. Empezaba a tener un vínculo mayor con Lucas, intelectual. La madre volvía a centrarse y aquí vemos cómo es el verde, es mi madre, la que se va como recogiendo un lugar en la esquina inferior izquierda, donde no hay ningún vínculo emocional ni intelectual, sobre todo intelectual, porque a mi madre le diagnosticaron Alzheimer y aquí ya estaba en una fase muy avanzada donde ya no me reconocía como hijo, con lo cual era muy difícil, era imposible mantener un vínculo intelectual, ¿no? A mí a veces me dicen, oye, esto Jaime, tú lo haces para conocerte mejor, ¿no? Digo, hombre, pues no. La verdad es que no necesito hacer una gráfica para saber que mi madre tiene Alzheimer o para sentir que mi vida sexual es positiva, satisfactoria o no. No me sirve para nada, ¿no? ¿Y crees también que tus datos son importantes para los demás? Sinceramente, me parece que mi familia no le importa a nadie, o mi vida sexual, ¿no? Pero es precisamente eso, el hecho de que yo no soy nadie, lo que permite que esos trabajos puedan funcionar. Porque si yo fuera Brad Pitt, veríais o la vida sexual de Brad Pitt, ¿no? A ver cuántas veces ha tenido sexo. A ver Angelina Jolie, si fuera cuando estaban juntos, ¿no? ¿Cuántos orgasmos ha tenido, ¿no? Lo cual imposibilitaría al espectador que se pusiera en su lugar. Es decir, este trabajo, esto es en Lima, estaba haciendo una visita guiada y cuando lo expliqué a la mujer que tenía al lado, escuchaba y dijo, entonces si el rojo es mi marido, no es que no hubiera entendido que el rojo es mi mujer, es que ella estaba construyendo mentalmente su propio gráfico con su propia familia. Entonces es cuando yo considero que es un caso de éxito. Mi idea es proponer un tema, una representación sencilla, de tal manera que el espectador, cuando lo ve, empiece casi inconscientemente a construir su propia datificación con sus propios parámetros y con sus propios personajes, ¿no? Como lo que contaba antes de la vida sexual. El uso de datos como materia prima en mi trabajo. Las actuales visualizaciones, que contienen millones de datos, se supone que somos todos. Si esto es así, no somos ninguno. Los medios solo hablan de generalidades. La gente dice, la gente hace, la gente piensa. El 43,3% de la gente cree. No existe una entidad como la gente. ¿Quién puede empatizar con un porcentaje, con un dato? Recogemos, procesamos y representamos cantidades ingentes de datos para obtener respuestas que generalmente no sirven para nada, porque las preguntas no tenían ningún valor. Y suponiendo que las tuvieran, a mi modo de entender, faltaban los actores. Si queremos extraer algo relevante de y para el sujeto, hay que aplicar los hechos, y los datos son los hechos más precisos que existen, a lo que hace una persona concreta en un momento dado concreto, frente a una situación concreta, porque un solo individuo pueden ser todos los individuos. En el caso de la técnica narrativa que utilizo, la infografía al servicio de la subjetividad, la explicación es muy sencilla. Existe un mal entendido histórico respecto a la finalidad de esta herramienta. Como cualquier herramienta de comunicación humana, la infografía puede narrar hechos o verdades, realidad o ficción. La infografía no puede determinar que algo sea ciencia, sea periodismo, sea arte. Esto equivaldría a decir que con la palabra solo se puede narrar ficción o hechos, solo se puede escribir poesía o solo se pueden escribir ensayos, ¿no? Aunque importante, solo es una herramienta y no puede convertirse en lo esencial, necesita un adjetivo que la acompañe. Este que veis aquí es mi hijo Benet, tiene 21 años. Esta foto la tomamos en Frankfurt,
donde fuimos a ver un concierto de Nick Cave. Yo soy miembro fundador del Club de Fans de Barcelona, de Nick Cave. Y mi hijo es músico. De hecho, ¿alguien está controlando esto? Que sea, aparte de yo, la imagen. Porque allí hay un iconito muy chiquitito a la izquierda, que es sonido. ¿Se puede apretar allí? ¿Podéis apretar allí? No sé, está el volumen bajo porque tampoco quisiéramos hacer aquí un concierto de heavy. Sí, pero- Gracias. Empecé a recolectar los objetos bajo 4 conceptos, que son estos, ¿no? Juego, dulce, naturaleza y magia. Juego, dulce y naturaleza, creo que están muy claros. ¿Qué es magia? Magia es todo lo que no es juego.
Además de exponerse en espacios de arte, los trabajos que os he ido mostrando han sido publicados en medios de comunicación tan alejados de manifestaciones artísticas como La Vanguardia, Courier Internacional o Clarín en Argentina. Cuando aplico contenidos que pertenecen al mundo de la subjetividad, generalmente a mi propio mundo íntimo, entiendo que estamos frente a un trabajo, digámosle, artístico, independientemente del formato y del modo de divulgación. Detecto que algunas de mis propuestas demandan otro desarrollo, más allá del papel impreso. El espacio del arte la mirada del lector espectador, ¿no? Porque no vemos las cosas en absolutamente distintas si abordamos un medio de comunicación o si estamos en un espacio artístico, ¿no? Un cambio de perspectiva que nos permite ver exactamente lo mismo de una manera totalmente distinta. Bueno, os dejo con esta cita de Louise Bourgeois, que es una artista maravillosa, que me encanta, ¿no? Que decía: no participo en el juego de la comunicación, como en el amor, uno siempre termina sintiéndose traicionado. Yo la comparto, pero me parece un poco excesiva, ¿no? Lo de traicionado, yo me siento decepcionado, si acaso, decepcionado. Espero que no os hayáis sentido ni traicionados ni decepcionados, pero hasta aquí lo que tenía que decir.